Hoy, en esta tercera conferencia, nos toca abordar la cuestión del fin y organización de la masonería, que hemos subtitulado Planificación y ejecución del Novus Ordo Seclorum. Voy a empezar la clase con una breve recapitulación de lo que hemos visto hasta aquí, porque hay un orden temático general que conviene explicitar. Nuestra primera clase ha versado sobre la esencia misma de la masonería, es decir, trata de responder a la pregunta ¿qué es la masonería? En la segunda clase hemos abordado la problemática de sus orígenes y, por lo tanto, tanto en un sentido histórico como en un sentido teológico, lo que podríamos llamar la problemática de la causalidad deficiente, ¿sí? Que es lo que hace existir a la masonería. Esa problemática, como hemos tratado de dejar entender mínimamente la clase pasada, es compleja, ¿no? Y hay que distinguir aspectos en ella. Y hoy nos toca hablar de lo que sería la causa final. ¿Para qué la masonería? ¿Sí? Y la temática del fin la vamos a unir a la de la organización, porque la organización, por un lado, está vinculada a los orígenes, porque uno de los aspectos de los orígenes que hay que explicar es el tipo de organización que tiene, ¿no? Es uno de los aspectos que mencionamos en la clase pasada, aunque no alcanzamos a desarrollarlo, ¿no? Pero también hay que vincularla con el fin porque es instrumental al fin. Es decir, la organización es tal porque hay que cumplir tal o cual fin. Claro. Entonces, hoy aparece el tema de la organización que vamos a detenernos a considerar un poco más ampliamente desde el punto de vista de la finalidad. Ahora, ¿cuáles son los fines de la masonería? Yo voy a empezar leyendo una enunciación de fines que figura en la página oficial de la Gran Logia de la Argentina. Se la buscan fácilmente en la red. Y no bien abren la página, se van a encontrar con esto que yo voy a leer ahora. Dice, la masonería, una institución esencialmente filosófica, filantrópica y progresista. Es filosófica porque orienta al hombre hacia la investigación racional de las leyes de la naturaleza. Invita al esfuerzo del pensamiento que va desde la simbólica representación geométrica hacia la abstracción metafísica. Busca la reflexión filosófica, la penetración del sentido espiritual del movimiento de la historia. Contempla en cada tiempo histórico las nuevas inspiraciones doctrinarias y asimila de cada sistema filosófico lo que pueda significar el aporte al patrimonio de la verdad abstracta más allá del tiempo y del espacio. Es filantrópica porque practica el altruismo, desea el bienestar de todos los seres humanos y no está inspirada en la búsqueda de lucros personales de ninguna clase. Sus esfuerzos y sus recursos están dedicados al progreso y felicidad de la especie humana sin distinción de nacionalidad, razas, sexo ni religión, para lo cual tiende a la elevación de los espíritus y a la tranquilidad de las conciencias. Algunos apóstoles de la orden han expresado en frases sintéticas el espíritu ecuménico que anima a la masonería. Toda la especie humana es una sola familia dispersa sobre la faz de la tierra, todos los pueblos son hermanos y deben amarse unos a otros como tales. Desdichados los impíos que buscan una gloria cruel en la sangre de su hermano. Ramsey, 1725. Es progresista porque enseña y practica la solidaridad humana y la absoluta libertad de conciencia. La masonería tiene por objeto la búsqueda de la verdad,
desechando el fanatismo y abordando sin prejuicios todas las nuevas aportaciones de la invención humana. Estudia la moral universal y cultivas las ciencias y las artes y no pone obstáculo alguno en la investigación de la verdad. ¿Es la masonería una religión? La masonería no está afiliada ni puede afiliarse a ninguna religión determinada. Elevándose sobre toda clase de discusiones, ofrece a los amantes de la verdad el terreno más apropiado para la inteligencia mutua y la unión fraternal. No reconoce en la investigación científica ninguna autoridad superior a la razón humana y rechaza, por tanto, las verdades reveladas que aceptan las religiones positivas. Admite en su seno a personas de todos los credos religiosos sin distinción, siempre que sean tolerantes y respeten todas las opiniones profesadas, es decir, exentas de fanatismos, egoísmos y supersticiones. Hasta aquí la lectura. Si ustedes han oído esto con atención, ¿no?, en este enunciado, en este conjunto de enunciados, uno podría formarse la idea de que la masonería existe básicamente para promover la investigación de la verdad, ¿no? Casi una institución académica. Es filosófica, dice, es filantrópica y es progresista. Por un lado, parece buscar la investigación de la verdad, por el otro dice que procura la felicidad de todos los hombres, el bienestar de toda la humanidad, la fraternidad universal entre los pueblos. Muy bien. Y al final, uno va leyendo todo esto y uno puede decir, pero bueno, es un conjunto de finalidades que podría entusiasmar a mucha gente, ¿no? Pero hacia el final aparece algo que de alguna manera empieza a darnos una orientación para entender el sentido básico de todas estas aserciones precedentes. Porque al final se plantea el problema de si la masonería es o no una religión. Y ahí, según la feliz expresión de un alumno mío el otro día en una clase, cuando estábamos leyendo un texto, refiriéndose a lo que el autor decía, que parecía al principio estar muy bien, pero aparece en un momento una expresión que dice, bueno, ahí saltó la chaveta. Sí, sí, acá lo mismo pasa, ¿verdad? Porque uno viene leyendo y uno podría esas expresiones entenderlas en diversos sentidos, porque son expresiones ambiguas, muchas de ellas, y ahora voy a hacer notar eso, pero hacia el final aparece algo que hemos dicho desde la primera clase como constitutivo, esencial de la masonería, ¿verdad? Y es el naturalismo que rechaza toda realidad sobrenatural. Aquí más expresamente en la esfera religiosa rechaza toda revelación, dice con claridad, ¿no? Rechaza toda revelación. Rechaza las verdades reveladas que aceptan las religiones positivas. Con solo eso ya todas las expresiones anteriores empiezan a adquirir un sentido particular, ¿sí? Cuando se habla de filosofía, la filosofía tendrá que ser una filosofía entendida en sentido naturalista y absolutamente opuesta a cualquier apertura de la inteligencia humana hacia lo sobrenatural o hacia lo que trasciende a la propia razón. La superioridad de la razón la dice también expresamente, ¿no? La superioridad absoluta de la razón humana, dice, no reconoce en la investigación científica, y esa investigación científica sería la única fuente de verdad, ¿no? Porque si no hay revelación, ninguna autoridad superior a la razón humana y rechaza, por tanto, la verdad revelada. Es clarísimo. Es un enunciado claro de naturalismo y de racionalismo, sin el cual no se pueden entender adecuadamente todas las afirmaciones anteriores. Es decir, se hablará de una filosofía en sentido racionalista y naturalista, o sea, la ideología del
iluminismo, se hablará de una filantropía, también en sentido naturalista, donde se trata simplemente de un amor hacia el hombre en un sentido puramente natural y humano, y según qué, y según lo que dice después, según el progreso. Y hay una frase muy interesante acá que habla de: contempla en cada tiempo histórico las nuevas inspiraciones doctrinarias y asimila de cada movimiento, de cada sistema filosófico, lo que pueda significar el aporte al patrimonio de la verdad abstracta más allá del tiempo y del espacio. E inmediatamente antes hablaba de una penetración espiritual del movimiento de la historia, ¿no? Uniendo esta expresión con el progresismo que aparece después, esa fraternidad filantrópica hay que entenderla en un sentido progresista, porque excluye, desde luego, y esa es la concepción masónica siempre vigente, a todo aquel ser humano que sea rémora del progreso, ¿verdad? Ese es el enemigo del hombre, es el enemigo de la humanidad, porque es el enemigo del progreso. He empezado deliberadamente por aquí porque uno puede, tratándose de la masonería, empezar diciendo que hay que distinguir los fines alegados, estos que acabo de leer, por ejemplo, de los fines reales. ¿Y por qué hay que distinguir eso? Por la estructura propia de la masonería como sociedad que tiene fines no públicos. Esto es lo que los documentos del magisterio de la Iglesia llaman el secreto masónico, ¿no? Desde el siglo XVIII hasta el presente. No es una sociedad que declare abiertamente sus fines reales. Alega ciertos fines alegados. Por ahí empecé. ¿Está claro? Ahora, los fines alegados son absolutamente ajenos a los fines reales. En los fines alegados uno nunca va a encontrar los fines precisos, ¿no? O enunciados de una manera taxativa, ni mucho menos los fines particulares que sirven al fin general. Pero sin embargo, toda realidad, de alguna manera, por más que quiera ocultarse, se manifiesta a sí misma, ¿no? Es una ley ontológica esa, de la que nada puede escapar. Y entre los fines alegados y los fines reales existe una profunda vinculación. Y he empezado leyendo esto para que se advierta que si uno lee los fines alegados, si no está demasiado prevenido o si no tiene una formación que le permita discernir adecuadamente lo que está diciendo, puede que se engañe, hasta fácilmente. Pero no es que no diga nada de lo que está vinculado a los fines reales, porque lo dice. Dicho de otra manera, no es un engaño total, porque está hablando en términos que son aceptables solamente para alguien que sea racionalista y naturalista, y que esté dispuesto a subordinar cualquier religión positiva a esa presunta verdad que atraviesa todos los tiempos y todos los lugares, esa verdad universal, que concibe por sí sola el movimiento de la historia, el sentido de su progreso, penetra espiritualmente ese movimiento, sabe hacia dónde marcha la humanidad, está claro, por la sola razón, lo cual muestra que cualquiera que se adhiera a esos fines está claramente fuera de la fe cristiana. Aunque más no sea para advertir eso, ya se justifica esta clase, diría yo. El fin general de la masonería, que está implícito, insisto, en los fines alegados, lo he asociado a una frase que está en el subtítulo de la clase, ¿verdad? Ahí he puesto yo planificación y ejecución del Novus Ordo Seclorum.
Esa expresión latina la pueden leer ustedes en este emblema que ven ahora en la pantalla, que quizá alguno de ustedes cuya procedencia quizá alguno de ustedes ya haya reconocido, ¿verdad? Porque esto se encuentra en los billetes de $1, se encuentra en muchos documentos oficiales norteamericanos, porque es el sello oficial de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? Ustedes ven ahí la pirámide, ¿no? Coronada con el ojo de la providencia o de la sabiduría divina. En la base de la pirámide se lee el año 1776, ¿no? Año de inicio de la Revolución de la Independencia norteamericana. Arriba se lee Annuit Ceptis, ¿sí? Expresión latina que, traducida literalmente, sería algo así como favorece a las cosas comenzadas o las cosas iniciadas, favorece nuestras empresas. El sujeto tácito de la frase, puesta como está allá arriba, parece ser la divinidad que rige el universo, ¿no? Que favorece sus emprendimientos, ¿no? Y abajo estaría cuál es ese emprendimiento. Y ese emprendimiento es el Novus Ordo Seclorum, el nuevo orden de los siglos. La pirámide, recordemos, es un símbolo arquitectónico y al mismo tiempo sapiencial en la masonería. Remite a la sabiduría del antiguo Egipto, ¿verdad? Cuyos sabios constructores tenían tanta sabiduría oculta que eran capaces de hacer estos monumentos, ¿verdad? Esa sabiduría es presuntamente la que está en la raíz de toda la sabiduría racional de los masones, ¿no? Que se ha transmitido a lo largo de siglos. Esto lo explicamos la clase pasada en alusión a los orígenes alegados por los propios masones, ¿no? Pero además es símbolo de la construcción, como dije, ¿no? De la edificación. Implica un arquitecto y unos constructores. Esa simbología está en la misma palabra masón, ¿no? El obrero constructor. Pero como también explicamos en la primera clase, no se trata obviamente de una construcción material, se trata de la construcción ¿de qué? Del orden nuevo, del orden del universo, del orden de la vida humana, que es nuevo, que supera todo lo anterior, que rompe con el régimen antiguo y establece la novedad definitiva, que es al mismo tiempo la realidad que salva al hombre. Todas estas cosas que he dicho están conectadas con el complejo ideológico originante de la masonería, como lo dijimos en la clase anterior, ¿no? Si uno quiere asomarse de alguna manera a este nuevo orden a través de algún texto que permita entenderlo desde la propia masonería, puede leer, yo veré nada más que un pasaje, un documento que alega Monseñor Meren en el simbolismo de la masonería, en su obra La masonería, y que introduce con el siguiente pasaje. Paul Rosen publica en su libro El enemigo social, Enfrentadas, la instrucción dada al general Garibaldi. Se refiere al italiano Garibaldi, ¿no es cierto? Durante la llamada unificación italiana, ¿no? Y la de Su Alteza Real el Príncipe de Gales. La cínica sinceridad de la primera solo es igualada por la hipocresía descarada de la segunda. Ese es el comentario de Meren, ¿no? A continuación damos un extracto del primero de ambos documentos, o sea, la instrucción dada a
Garibaldi, que constituye una de las luces más deslumbradoras jamás salidas de las tinieblas masónicas. La masonería, acá viene el texto de la instrucción, por no ser más que la revolución en acción, nada más que una conspiración permanente contra el despotismo político y religioso, contra ese fanatismo del que hablaban los fines alegados, ¿no? Ese fanatismo es inaceptable. Pero es inaceptable no significa solamente que no recibimos en la logia a los fanáticos. Ahí está la duplicidad del fin. Significa que planificamos y ejecutamos las acciones para que ese fanatismo desaparezca de la faz de la tierra. Y ahí está la función edificadora, ¿no? En aplicación de esa sabiduría universal y perenne. Una conspiración permanente contra el despotismo político y religioso. No se ha disfrazado por sí misma con esos emblemas ridículos con que los príncipes y sacerdotes evidencian en sociedad los papeles que han usurpado y robado. Pero príncipes y sacerdotes no podían vencer una institución que les es hostil y a la que tanto temen. Y han tenido en diversas ocasiones la perfidia de pasarse al campo enemigo, de hacerse masones e introducir así en la masonería esos usos, esas fórmulas, esos títulos, esas leyendas absurdas que debían falsear el espíritu de la institución, falseando sus tendencias, pareciendo que favorecían a los principios religiosos y aristocráticos en lugar de los democráticos y liberales. Acá el documento deja asomar ya un aparente conflicto, ¿verdad?, entre una masonería apegada a simbolismos exteriores, a rituales con cierto empaque, ¿no?, y al mismo tiempo favorecedora de la aristocracia. Uno podría pensar fácilmente en la Logia Unida de Inglaterra, ¿verdad?, y en su asociación con la monarquía británica, y una masonería de corte más radical, diríamos, en lo político, ¿no?, revolucionaria, democratista, liberal, enemiga de toda pompa y de todo símbolo exterior, dice acá, ¿verdad? Dijimos en clase anterior que esas dos vertientes de la masonería remontaban o rastreaban su origen hasta divergencias en la ideología del neojoaquinismo, ¿verdad?, o del joaquinismo secularizado. Es un tema interesantísimo porque ya en el siglo XVII se ven cómo se van perfilando dos concepciones de la edad nueva y definitiva de la humanidad, una teñida de un fuerte ingrediente de radicalismo político-social y otra más bien espiritualista, simbólica y con pretensiones místicas y religiosas, ¿sí? Y esa doble vertiente va a circular a través de la masonería hasta el día de hoy, ¿sí? Y muchos conflictos internos de la masonería se explican de eso, pero al mismo tiempo le permite al conjunto institucional de la masonería como realidad histórica tener varias cabezas, ¿no? Y el fin inmediato que no se alcanza por una, se alcanza por la otra, ¿verdad? Se cubren distintas realidades. Ahí aparece, fíjese, la imagen de la bestia de muchas cabezas que vimos la clase pasada, ¿no es cierto? Pero de este texto voy a limitarme a leer algo que tiene que ver directamente con la finalidad de la institución. Toda vez que somos los constructores del nuevo templo de la dicha de la humanidad. Fíjate que esto lo único que añade a lo que leímos del fin alegado es somos los constructores. ¿Está claro? No que buscamos, procuramos como una asociación de buenos amigos la filantropía para con todos. Somos los constructores, dice acá, ¿no? Somos los constructores del nuevo templo de la dicha de la humanidad. Y toda vez que para construir es preciso antes demoler, para poder destruir el estado actual hemos suprimido la enseñanza católica y el derecho de gentes. Tras haber derribado el poder temporal del Papa,
nuestro infame enemigo mortal, con el concurso de Italia y Francia, debilitaremos a esta última a pozo de su poder espiritual con el concurso de nuestra potencia y la de Alemania. Acá ya aparecen una estrategia determinada en un contexto histórico preciso, ¿no? Y un día vendrá en que tras la división integral de Europa en dos imperios, el alemán de Occidente y el de Rusia en Oriente, la masonería los unirá en uno solo, con Roma como capital de todo el universo. Solo nuestro jefe supremo reinará sobre el mundo y sentada en las gradas de su trono, la masonería compartirá con él la omnipotencia. Si grande y deslumbrador es este fin supremo que hemos hecho lucir ante tus ojos, grandes y pacientes habrán de ser las obras y esfuerzos necesarios para alcanzarle. Y una sola cosa más leo. Debes comprender e interpretar cómo sigue nuestra santa divisa: libertad, igualdad, fraternidad. Libertad, el arma todopoderosa con que hemos transformado el mundo, quiere decir independencia, sin límites ni restricciones, sustraída a toda especie de autoridad. Independencia de espíritu sin que éste sea molestado por ninguna revelación ni limitado por dogma alguno. Independencia de la personalidad que ha roto todos los grilletes que la mantenían cautiva, tanto físicos como morales, grilletes de la tierra y grilletes del cielo, para realizar la independencia de la humanidad para su emancipación completa y absoluta. Con la libertad como palanca y las pasiones humanas como punto de apoyo, derrocaremos para siempre a los reyes y a los sacerdotes, enemigos implacables del género humano, más funestos para la humanidad que los tigres para los otros animales. Igualdad, el nivel omnipotente con el que hemos reformado el mundo, quiere decir igualización de las propiedades, pues los derechos del hombre sobre la tierra común, como ciudadano de un solo y único mundo, como hijo de una sola y misma madre, son más sagrados que todos los contratos y todas las costumbres, por cuya razón hay que romper tales contratos y abolir las costumbres existentes. Igualación de las fortunas por el equilibrio proporcional de los salarios, mediante la abolición completa y radical del derecho de herencia, mediante la expropiación de todas las compañías financieras y por la apropiación para la solidaridad nacional de cada pueblo de los bancos, canales, transportes, seguros y minas. Igualación de los individuos mediante la solidaridad, mediante el disfrute igualitario de la producción común, con la igualdad como palanca y los apetitos humanos como punto de apoyo, haremos desaparecer para siempre la aristocracia del dinero, verdugo implacable, explotador insaciable del género humano. Fraternidad, la promesa todopoderosa con la que hemos establecido nuestro poder, quiere decir fraternidad en la masonería para constituir un Estado en el Estado, con medios y funcionamientos independientes del Estado y desconocidos por éste. Fraternidad en la masonería para constituir un Estado por encima del Estado, con una unidad, un cosmopolitismo, una universalidad que la hagan superior y directriz del Estado. Fraternidad en la masonería para constituir un Estado contra el Estado, mientras existan los ejércitos permanentes, instrumentos de opresión, principios de parasitismo, obstáculos de toda fraternización. Con la fraternidad como palanca y los odios humanos como punto de apoyo, haremos desaparecer para siempre el parasitismo y la represión armada, azotes insaciables, verdugos feroces del género humano. He aquí, hermano, el término de tu instrucción como jefe de la masonería. Pronuncia, entre tanto, con nosotros tu juramento supremo. Hasta aquí la lectura de la instrucción dada a Garibaldi. Fraternidad, igualdad, libertad. Fíjese que el texto hace una interpretación, ¿no? Explicita el sentido en que ha de entenderse esa consigna que llama sagrada, ¿no? Libertad como independencia absoluta de los hombres respecto de toda autoridad, ya sea divina, ya sea humana también. Igualdad absoluta, una igualdad en la que aparecen expresiones de fuerte tono socialista, ¿no? Comunista, supresión de la propiedad privada, estatización de las grandes empresas y de la gran banca, ¿verdad? O sea, concentración
pocas manos y en el poder de pocos de todos los medios, y principalmente de esos pocos constituidos en Estado. Pero no, el Estado, ¿qué Estado? Y el revolucionario siempre se entiende porque cuando se habla de fraternidad, la fraternidad, ¿cómo se entiende? Es la fraternidad entre los masones para constituir un Estado dentro del Estado, un Estado por encima del Estado, un paraestado universal que de alguna manera construye la historia de todos los estados, de todas las naciones, de todos los hombres. Por acá ya vemos una explicitación más clara del fin general de la masonería, ¿no? Construir el nuevo orden de los siglos. Como dice expresamente este documento, construir el nuevo templo de la dicha de la humanidad. Esta finalidad general tiene un aspecto negativo y un aspecto constructivo, lo cual quedó claramente dicho en el propio texto, ¿no es cierto? Para edificar primero hay que demoler, ¿está claro? Hay que barrer con lo que existe y edificar a partir de allí. Fíjense que esta concepción explica perfectamente el arquetipo de la revolución, que es la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Hay que demoler el antiguo orden, barrerlo de la faz de la tierra. El antiguo régimen debe desaparecer en todo, ¿está claro? Y hay que edificar el nuevo templo de la dicha de la humanidad. Todo es nuevo. Y este es el concepto básico de revolución. Fíjense que la finalidad de la masonería entendida en este sentido tiene una asociación profunda con el concepto de revolución. Por eso yo he puesto luego que la revolución es una categoría cardinal aquí, que nos permite entender la finalidad en un sentido preciso y además con correlato histórico. Está claro, no dicha en abstracto, sino plasmada en la realidad. Empieza un orden nuevo. Primero, esta es la revolución norteamericana, precedida, como dijimos también en la primera clase, por la revolución llamada Gloriosa de Inglaterra de 1688, ¿no? Fíjense, ahí, si uno compara las tres revoluciones, la inglesa del 1688, la norteamericana, la francesa, tiene matices diferenciales. Desde el aparente conservadurismo de la primera, aparente, solo aparente, mascarada feroz, ¿sí? Pero sigue habiendo rey, no hay rey. Hay alguien que se llama rey pero que no es rey, ¿sí? Y así todo. Parece, pero a través de eso que parece que continúa, lo mismo pasa con el anglicanismo respecto del catolicismo si uno lo compara con los calvinistas o los luteranos. A través de eso que parece, la realidad profunda es el nuevo orden, ¿sí? La revolución. El extremo opuesto sería el tipo de revolución no enmascarada, sino franca, ¿no? Pero fíjese que, como son revoluciones, no vacilan en llamarse tales, ¿no? Además, la inglesa hasta se autocalifica de gloriosa, ¿no? Fíjese que el término gloria es un término de sentido y peso primariamente religioso, ¿no? Y la gloria en el contexto de cristiandad es siempre la gloria de Dios, ¿verdad? La gloria tiene un sentido preciso teológicamente hablando. Llamar a una revolución gloriosa es envolverla en un manto de divinidad, ¿verdad? Como hace este emblema, ¿o no? Dios favorece nuestras empresas. Lo que hacemos lo quiere Dios. La revolución norteamericana ya tiene un aspecto más radical que la inglesa. Entre otras cosas porque es de independencia. Independencia. Fíjese, la libertad del lema sagrado la interpreta el documento masónico a partir de independencia, ¿no? No dependencia. No se trata de la libertad en sentido propio, como ejercicio del libre arbitrio, ni tampoco, mucho menos, de la libertad cristiana como liberación del pecado, del demonio, de la muerte. No. Se trata de independencia. El hombre no quiere depender
de donde se sigue claramente desde una perspectiva teológica la analogía y la vinculación real con el gesto satánico de no servir, evidentemente, ¿no? Nunca depender de nada ni de nadie. Lo cual, dicho sea de paso, anula toda auténtica filantropía o amor del hombre, porque si el hombre no quiere depender, el hombre está odiando radicalmente su propia naturaleza, que por ser finita es dependiente. Esto hay que reflexionarlo. Estoy diciendo que si el hombre quiere ser absolutamente independiente, no quiere ser hombre. ¿Se advierte? Hay un tenaz odio hacia la naturaleza humana que también refleja el origen satánico, ¿no? De la envidia satánica contra la naturaleza humana, elevada por Dios sobrenaturalmente a ser la naturaleza del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Porque el Verbo se hizo carne, no ángel. Este es otro tema teológico que también apunté en la clase primera, ¿verdad? La finalidad general de construir el nuevo orden de los siglos, hoy día, desgraciadamente, parece haberse hecho una especie de lema o concepción generalizada que a todos nos parece normal. La oímos repetida por todos lados y hay que cooperar al progreso de la humanidad, por ejemplo. Hay que cooperar a la paz mundial, entendida quién sabe cómo, ¿sí? No como la tranquilidad en el orden auténtico, sino como el establecimiento del nuevo orden, ¿no? Para el cual se justifica hacer cualquier guerra, por otra parte, ¿no? Como decía ya Thomas Paine, que es uno de los grandes ideólogos del iluminismo del siglo XVIII, personaje interesante, ¿no? Thomas Paine dice: las únicas guerras que están justificadas son las guerras que se hacen para la libertad propia o de otros. Ni una concepción masónica, ¿está claro? Si usted, la libertad entendida como hemos oído recién, entonces si usted quiere establecer la libertad, quiere decir acá la independencia del hombre respecto del Dios verdadero y respecto de cualquier autoridad humana que dependa de la de Dios. Por eso hay que abolir también la ley natural, lo dice el documento, ¿no? Porque esa en realidad se funda en Dios. Esa no, esa nunca la busca la masonería. La masonería sistemáticamente busca una ley establecida solo por el hombre y no puede procurar otra cosa. Y no puede dejar de barrer la ley natural, porque la ley natural es señorío de Dios sobre el hombre, es dependencia. No es una ley que pone el hombre, que establece el hombre, es una ley que el hombre reconoce, pero que le está dada por un legislador que lo trasciende. Dependencia, no señor. Independencia, que eso viene a significar libertad, ¿no? No dependencia. Pero este fin general implica múltiples fines estratégicos, he dicho. Múltiples fines estratégicos quiere decir que, bueno, tenemos fines que cumplir en muchos lugares, en muchas instancias históricas distintas, ¿sí? Será esta revolución aquí, destruir esta monarquía en este momento, destruir esta otra en este momento, hacer saltar el imperio español por en otro momento, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y son finalidades precisas en la marcha de la historia. Como en la primera clase yo aludí al hilo conductor que unía tres conmemoraciones, ¿no? 1517, 1717, 1917, voy a leer brevemente en referencia a una finalidad estratégica particular, una referencia que aparece en la obra de Michel Dugast-Ruyer, que constituye una biografía de Carlos de Habsburgo, y se llama Carlos de Habsburgo, el último emperador, ¿sí? Y en esta obra de Dugast-Ruyer podemos leer lo siguiente. Está hablando del comienzo del año 1914. Después de la cena, Francisco Fernando, que ustedes saben es el archiduque que fue asesinado en Sarajevo, ¿no? Tomó parte a Carlos y le dijo: estoy convencido de que voy a ser asesinado. La policía está al corriente.
Más adelante el mismo texto dice, en su libro sobre Carlos, Herbert Vivian, historiador inglés, cuenta que a lo largo del año 1913 Francisco Fernando había asegurado al conde Czernin que se sabía objeto del odio implacable de los masones que le habían condenado a muerte. O sea, hay un testimonio de que él dijo que lo iban a asesinar. Y hay un autor que refiere que Francisco Fernando le habría dicho al conde Czernin que estaba seguro que lo iban a matar porque la masonería lo quería. Muy bien. Y ahora leo la nota que se refería a esto que acaba de decir. Hecho desconcertante, la Revue Internationale des Sociétés Secrètes, Revista Internacional de las Sociedades Secretas, del 15 de septiembre de 1912. 15 de septiembre de 1912. Había anunciado la condena a muerte del archiduque Francisco Fernando. Esta publicación revelaba las conclusiones de la Convención Masónica del otoño de 1911. Durante los meses que precedieron a la guerra, el coronel House, ya lo nombramos en la primera clase no sé si lo recuerdan, pero es el que interviene para que Trotsky pueda salir de Nueva York y llegar sano y salvo a Rusia para ser una de las cabecillas de la revolución comunista, ¿no? Secretario de el presidente Woodrow Wilson. Durante los meses que precedieron a la guerra, el coronel House, consejero íntimo del presidente Wilson, había vaticinado el asesinato de Francisco Fernando. House era discípulo de los Masters of Wisdom. En 1919 fundó en París el Consejo de Relaciones Extranjeras. La guerra de 1914 había sido anunciada en documentos masónicos, en particular en la revista mencionada más arriba. Entre los objetivos de esta guerra, están anunciando un asesinato y una guerra antes de que acontezca. Pues cuando uno habla de planificación y ejecución de un orden, está hablando de acciones concretas que llevan a la transformación de la realidad, ¿no? Hay que demoler y hay que edificar el nuevo templo. ¿Está claro? Eso no se contradice con el fin alegado de la paz mundial, ¿eh? Porque la paz mundial se construye así. Hay que eliminar todo lo que impide la paz mundial. Y entonces vendrá la paz mundial. Si para eso hace falta una guerra donde mueran millones de personas, y bueno, hay que demoler para edificar, ¿no? Sí, señor. La guerra de 1914 había sido anunciada en documentos masónicos, en particular en la revista mencionada más arriba. Entre los objetivos de esta guerra declarada anticipadamente figuraban la destrucción de Austria-Hungría como potencia católica, fin logrado, la eliminación de la dinastía de los Hohenzollern, fin logrado, y la creación de nuevos estados en Europa Central, fin logrado, así como la Revolución Rusa, también. Podemos relacionar con estos hechos la sorprendente frase pronunciada el 15 de abril de 1960 en la Academia de Ciencias Morales y Políticas de París por el conde de Coudenhove-Kalergi. La caída del imperio de los papas ha permitido el nacimiento de la idea de una federación europea laica. Llámenla Unión Europea, llámenla como quieran. Bien, esto es. Vamos a decir algo brevemente sobre la organización, ¿sí? Porque para planificar y ejecutar estos fines estratégicos concretos hace falta una organización, obviamente. Hay que contar. No es una institución meramente de gente que se reúne a charlar y a investigar a ver cuál es la verdad. No, señor. Hace falta una. Eso no explicaría de ninguna manera lo que es la organización concreta de la masonería como institución fuertemente jerarquizada y con una disciplina rigurosa y mantenida a su vez en secreto. Si fuese una academia para contemplar la sabiduría de los siglos, nada de eso hace falta, ¿no? De ninguna manera. Ahora, para cumplir fines estratégicos de este tipo sí que hace falta.
Hace falta una organización rigurosa de tipo jerárquico, cuyos modelos pueden ser una jerarquía militar, una jerarquía burocrática, la jerarquía de la Iglesia, por supuesto, está claro. Pero llevada ¿a qué? A un orden jerárquico de una institución que no admite más soberanía que la del solo hombre. ¿Está claro? Y cuyo principio fundamental es ese. Y cuya finalidad es hacer imperar ese principio sobre toda la tierra. No hay más soberanía que la de la humanidad sobre sí misma. Porque, adviértase, aun cuando se declare que hay un Dios que apoya, ese Dios es el Dios del deísmo, como dijimos. No es el Dios de la revelación. Es un Dios que obra solamente por medio de sus instrumentos, que son los hombres. Y no obra de otra manera, porque no hay operación sobrenatural. Y por lo tanto obra solamente a través de la naturaleza racional del hombre para edificar la sociedad humana. ¿Está claro esto? No obsta eso en que los ritos de algunas logias o asociaciones de logias se ponga la Biblia en un atril, que también eso existe, ¿sí? Pero ¿eso es símbolo de qué? Eso es símbolo simplemente de qué? De el reconocimiento del gran arquitecto del universo y de que su palabra es idéntica ¿a qué? A la ideología racional de la masonería. Al hablar de los orígenes, yo les hice alusión la clase pasada a uno de los orígenes que menciona Lefranc, ¿no? Que creo que lo leí, y es que el origen de la masonería está en el paraíso, ¿no? La primera tenida masónica es entre Adán y Eva, antes del pecado. ¿Por qué? Y porque antes del pecado tenían la razón íntegra y perfecta, la que hemos recuperado ahora gracias a hacer desaparecer las tinieblas de la superstición, ¿no? Y de la credulidad respecto de las religiones reveladas. Entonces ahí empieza la masonería, ¿se dan cuenta? Cuando se toma la Biblia se la toma en un sentido gnóstico, de manera tal que se la interpreta desde el racionalismo. Y ojo, la Biblia si se trata de una logia que funcione en un país cristiano, pero si funciona en un país cristiano, en lugar de la Biblia puede haber otro libro ahí, ¿sí? Que representa lo mismo. La sujeción y subordinación de la revelación a la gnosis racional, ¿no? Hay, para la construcción del nuevo orden, insisto, una organización jerárquica y unos modos de obrar que implican no solo la jerarquía, como hemos dicho, sino también cierto secreto. Pero el secreto se maneja siempre con límites y con matices. Porque cuando conviene dar a conocer algo, se lo da a conocer, ¿sí? Por los medios que correspondan, que pueden ser tímidamente públicos o ampliamente públicos. Fíjense que acá hay un aspecto interesantísimo que une la estrategia con el fin, y es el siguiente, y hacia todo esto que está expuesto acá en el esquema, y es la vinculación entre lo que podríamos llamar fines prácticos y el fin de difundir la ideología. Adviértese que la revolución no está completa con solo lograr una finalidad práctico-social. Usted puede derribar el antiguo régimen, pero si la gente sigue pensando igual, el triunfo de la revolución es aparente, ¿está claro? Si usted lo mata al rey de Francia, pero la gente sigue queriendo la monarquía, ¿no? Y respetando el principio de la autoridad monárquica, si usted mata miles de sacerdotes y de cristianos fieles a la verdadera iglesia porque no son juramentados y porque no quieren asistir al culto juramentado, como pasó en la revolución, pero la gente sigue siendo católica, ¿y qué logró? Logró nada más que el fin en apariencia, es decir, el fin institucional, ¿sí? Abolió la monarquía, suprimió las órdenes religiosas en Francia, debilitó a la iglesia enormemente, ciertamente, la dejó fuera de la ley a la iglesia verdadera, pretendiendo sustituirla por una iglesia juramentada, ¿no? Condenada por breve pontificio. De manera que usted ha logrado a medias la cosa. Lo primero que tiene que lograr y lo más profundo que tiene que lograr es la transformación de la
mentalidad. Y por eso parte fundamental de la estrategia es siempre la estrategia ideológica, ¿no? Adviértase que una presentación de fines como la que leí de entrada no funciona si las palabras que usa no son palabras que están ideológicamente preparadas para que cumplan su impacto. ¿Se entiende? Hay un manejo del lenguaje que es fundamental, que es anterior a cualquier revolución operativa, digamos, político, social o económica, y posterior también. Porque la revolución, una vez instalada como poder, ¿qué tiene que lograr? Eso, la transformación de las mentalidades. ¿Está claro? Por eso, ¿de qué trata de apropiarse inmediatamente? Primero de las familias, o de los niños y jóvenes separándolos de la familia, ¿no? Para poder educarlos en la ideología de la revolución. Y después de la escuela, claro, también. Sí, lógico. Hay que adueñarse, hoy día también, digamos, de los medios masivos de comunicación, lógicamente, y también ya desde el siglo XVIII, la prensa masónica es un elemento fundamental. No las revistas como esta que circulan, que cita Dugas-Rouillet, que circulan solamente entre masones, ¿eh? ¿Está claro? Ya eso usted lo puede conseguir 100 años después, digamos, ¿sí? No en el momento en que se publica. Está claro esto que digo, ¿no? Pero sí diarios que son diarios de circulación masiva y que usted en principio no es el diario de la masonería, no, pero sostiene los principios de la masonería y defiende las causas de la masonería. No es un diario de la masonería, pero sí. Cuando uno habla de la organización, voy a distinguir solamente lo más importante acá. Hay un aspecto de la organización que es distinguir tipos de institución masónica, ¿no? Están las logias propiamente dichas, que es la institucionalidad nuclear de la masonería, integrada por los masones, ¿no? Las logias. Las logias se asocian en grandes logias. Ahí ya tenemos un principio jerárquico, ¿no? Las grandes logias unidas, o los grandes orientes, ¿no? No solo establecen finalidades y dictan órdenes a las logias inferiores afiliadas, sino que además controlan su fiabilidad y su admisibilidad. ¿Está claro? Es decir, la logia, no sé, esta, ¿no? Gran Logia de la Argentina, ¿no? Esta Gran Logia de la Argentina une logias locales. ¿Está claro? Como puede ser una que está en La Plata, otra que está en Mar del Plata, otra que está en Rosario, o sea, en Buenos Aires. Bien. Es la Gran Logia de la Argentina. Pero esta, para funcionar como tal y con ese nombre, está afiliada a una logia internacional, ¿no? Que en este caso es la Gran Logia Unida de Inglaterra, que es la que conmemora este año los 300 años, ¿no? De la fundación. Ahí tenemos una organización jerárquica. ¿Hay una sola gran logia? No. Hay más de una. Reaparecen las múltiples cabezas, ¿ven? Con matices diferenciales entre sí, con divergencias también en algunos puntos estratégicos. No en la ideología de fondo, ¿sí? No en lo que es nuclear, a todas. Se diferencian también por los ritos, esas grandes logias, lo que suelen llamarse los ritos. Ahí entraríamos en un mundo complicado. La graduación de la jerarquía interna a cada logia depende del rito, ¿sí? De lo que se llama el rito. Lo mismo que los ceremoniales y los que se usan durante las reuniones y que guían la celebración de las reuniones, que son a veces muy estrictos, muy rigurosos, indican hasta quién tiene que sentarse a la derecha de quién, a la izquierda, enfrente, es decir, hay todo un ceremonial que forma parte del rito, ¿no? Cuando uno entra en ese mundo, entra en una cosa que es más curiosa que auténticamente instructiva, ¿no? Y como la vana curiosidad es un pecado, hay que tratar de evitarla, ¿no? Pero sí
uno quiere tener cierta información de eso. Sí, sí, porque son cosas que a lo mejor resulta interesante saber, nada más que por curiosidad, ¿sí? ¿Cómo es el rito este? De los que se llaman ritos, hay dos que son los fundamentales, ¿no? El llamado rito escocés, que, según lo que yo he leído, aparentemente no tiene su origen en Escocia, sino más bien en Francia, ¿sí? Y que desde Francia se propaga a distintos lugares, incluida Escocia, donde aparentemente no entra sino recién a mediados del siglo XIX, el llamado rito escocés, ¿sí? Y tiene también su proyección en los Estados Unidos, ¿no? Con variantes propias. Según algunas, acá los historiadores masones mismos discuten dónde se originó tal rito, con tantos grados. Los famosos 33 grados son del rito escocés, pero no son de entrada del rito escocés, ¿eh? Aparecen recién a finales del siglo XVIII, comienzos del XIX. Y ahí hay una discusión si aparecieron ya en Francia o aparecieron recién en la logia, en una de las logias norteamericanas del rito escocés, ¿no? Porque el primer documento que se tiene de los 33 grados es ahí, ¿eh? Pero ¿qué le hace a uno saber dónde aparecen rigurosamente los 33 grados? Bien. Ese es el rito escocés. Insisto, hay disputas en cuanto al número de grados. Después, hay que distinguir de la organización. Fíjense, si uno habla de 33 grados, es una jerarquía tan articulada que es obvio que no puede funcionar como jerarquía operativa, ¿no? ¿Cómo se usted para organizar un esquema jerárquico en 33 niveles de... Tiene más bien un valor simbólico de progreso pero los 33 grados siempre se articulan en 3 o 4 divisiones que serían la jerarquía realmente operante, ¿está claro? Por eso hay ritos en los que no hay más que 3 o 4 o 5 grados, ¿se entiende? No 33. Pero en el 33 hay también 4 o 5 o 3 reales, a más de todos esos simbólicos 33 grados, que reciben interpretaciones a su vez esotéricas distintas según las ramas de la masonería. Hay, además del rito escocés, el rito llamado de York, ¿sí? Ahora, el rito de York, que también tiene variantes, porque hay un rito de York británico, hay un rito de York norteamericano, hay un rito de York hispanoamericano, y aparentemente la Logia Suprema de Inglaterra no sigue ningún rito. O sea, tiene un rito que nadie conoce, para decirlo de otra manera, o su ritual es un ritual aparte, que no es propiamente un esquema ritual al modo de los otros. Voy a leer una sola cosita con respecto a los ritos porque me pareció interesante como ejemplo de la complejidad de los rituales y al mismo tiempo del valor simbólico que tienen para los propios masones, ¿no? Información sobre los ritos se encuentra ustedes abundantemente en las páginas oficiales, con respecto a ciertos aspectos del rito, por ejemplo. Les voy a leer una sola cosita que tiene que ver con eso, como una muestra de lo que es este mundo de los rituales masónicos. Esto pertenece también a una página oficial que es de la masonería del Perú. Y dice así: la masonería liderada por la Gran Logia Unida de Inglaterra no tiene un rito oficial, y menos referencias a este tópico en su constitución. Lo que se conoce y practica son rituales como emulación, estabilidad, West End, Logic, entre tantos otros. O sea, hay distintos rituales que se practican, ¿no? No hay nada constitucional, quiere decir. No es que no hay ritual, sino que los rituales no están establecidos en la Constitución. En los Estados Unidos y otros países existe el rito de York, que define la masonería capitular, que comprende una serie de grados al cual pueden acceder los maestros masones. En consecuencia, separemos el craft, masonería azul o simbólica, del chapter, capítulos, y convengamos que en los Estados Unidos el rito de York es masonería capitular. Y sigue así, suficiente. Insisto que esto es más bien curioso que otra cosa, ¿no? Pero además de las logias masónicas propiamente dichas, y esto sí es importante históricamente distinguirlo, hay asociaciones que no son logias masónicas, que son asociaciones que podríamos llamar paramasónicas o paralelas, y que sin embargo tienen importancia táctica. ¿Por qué? Porque sirven de instrumentos, ya sea para la penetración ideológica de la masonería, ya sea como instituciones reclutadoras,
o previas al reclutamiento, ya sea como instituciones que ejecutan aspectos de cierto plan. Y ahí es donde tenemos que inscribir las llamadas logias operativas, ¿no? Estas abundaron en ciertos contextos históricos. Cuando se habla de nuestra historia, suele hacerse alusión a la llamada logia Lautaro, ¿no? La logia Lautaro nunca fue una logia masónica, en sentido propio, ¿está claro? No era una logia integrada por masones y afiliada a una gran logia, no era eso. Pero sí era una logia operativa, es decir, una agrupación de personas que se comprometían a cumplir ciertas finalidades precisas. En ese caso, luchar por la independencia de las provincias de los reinos de Indias, ¿sí? Además de las logias operativas están los llamados clubes, ¿no? Y los clubes tenían mucho que ver con la difusión de la ideología masónica, ¿no? Los clubes pulularon, por ejemplo, en Francia en el siglo XVIII. Si ustedes van al libro de Barruel y Memorias prehistóricas del jacobinismo, encontrarán una larga lista de los clubes que funcionaban en todas las ciudades importantes de Francia en el siglo XVIII. Es impresionante, ¿está claro? Y esos clubes hasta estaban de moda socialmente, ¿me entiende? Iba la gente elegante, y claro, era una cosa así. Se reunían ahí, tomaban algo, comían algo un ratito, ¿sí? Las personas interesadas a veces en ir directamente a la organización y ejecución de la revolución manifestaban desprecio por los clubes, ¿no? Los clubes se va a perder el tiempo, ¿no? Claro, ¿por qué no? El club era como una especie de lugar donde se intercambiaban ideas, se tanteaba a las personas, ¿está claro? Y se divulgaba la ideología de una manera laxa, diríamos, ¿no? Otra cosa son lo que podrían llamar instituciones análogas o preparatorias, que pueden ser de carácter filantrópico o también de carácter académico, ¿sí? Son instituciones vinculadas a la ideología de la masonería, por lo menos. Algunas pueden estar vinculadas no solo a la ideología, sino también tener un vínculo institucional, ¿sí? Más allá del ideológico, pero de alguna manera son auspiciadas por la masonería. Una manera concreta de auspiciarlas es, por supuesto, la financiación, ¿no? Obtenida por medio de la banca asociada a la masonería. Eso ya es otro instrumento operativo, ¿sí? Porque obviamente para organizar grandes proyectos se necesita financiación, ¿verdad? Muy bien. Lo único que quería destacar yo en el aspecto organizativo bajo la perspectiva del fin es cómo toda esta organización de las logias, de las paralogias, de las asociaciones afines, sean filantrópicas o sean académicas, o sean de otro tipo, social, por ejemplo, nacionales o internacionales también, ¿no? Claro, fíjense que hay asociaciones internacionales que están profundamente ligadas a la ideología masónica. Naciones Unidas para abajo, se puede pensar en múltiples cosas, ¿no? Bien. Lo único que voy a añadir para terminar la clase es que termino la frase anterior, discúlpenme. Quería destacar que toda esta organización es una organización funcional a la finalidad. ¿Está claro? Es decir, se explica solo en la medida en que es funcional a la proyección y ejecución de la edificación del nuevo orden, ¿verdad? En sí misma también tiene valores simbólicos, ojo, y los valores simbólicos no son deleznables ni mucho menos menospreciables, porque el hombre es un ser que vive de símbolos, ¿sí? De manera tal, esto es un símbolo, ¿no? La masonería tiene muchos símbolos, y símbolos que tienen
eficacia y presencia histórica. La capital de esta nación está llena de símbolos masónicos, ¿no? Está edificada como una suerte de templo masónico, ¿sí? Pero esos símbolos aparecen también en ciudades que no fueron fundadas con ese fin. Esta fue fundada para eso. Me refiero a Washington, ¿no es cierto? Pero la ciudad de Buenos Aires también tiene símbolos masónicos. Ciudad de la Santísima Trinidad, que no de Buenos Aires. Buenos Aires es el puerto, ¿sí? Pero tiene símbolos masónicos. No fue fundada para eso, ciertamente, ¿no? Ahí había que demoler primero. ¿Y se hizo eso o no? ¿Y cómo se ha demolido? ¿Qué encuentra usted de la Buenos Aires original hoy día? Visible. Y bien poco, ¿no? Hay que demoler para, lo dice el documento a Garibaldi, ¿no? Hay que demoler para poder construir, ¿no? Yo siempre menciono eso porque, claro, si hay alguna edificación simbólica de Buenos Aires, uno piensa que y el obelisco de la 9 de julio, ¿no? Y es un símbolo masónico, ¿o no? ¿Qué hace ese obelisco ahí? Pero además, ¿dónde está edificado? ¿Dónde había una parroquia? La parroquia de San Nicolás de Bari. La Plata también. En La Plata también tenemos un obelisquito. Sí. Sí, Fue hecho por dos masones. ¿Qué cosa? La catedral de la Bueno, ahí ya vamos a... ¿Usted se refiere a quién? ¿Al arquitecto? Los arquitectos. Claro. Mire, eso me sirve para por lo menos hacer una reflexión. Una cosa es que, está bien lo que usted dice, yo decía, yo no ahí habría que estudiar bien si son masones o no, pero la catedral como tal no es un monumento masónico, ¿sí? De ninguna manera. Ahora, ni simboliza la masonería, ¿no? Lardo Rocha era masón. ¿Él? Lardo Rocha era masón. Bueno, está bien. Sí, ahí ya... Mire, yo no quiero entrar en cuestiones de singulares en ese caso, porque ahí habría que discutir en qué sentido lo fue, qué tipo de afiliación tuvo. Está bien, no interesa, pero fíjese que el estar sepultado debajo de la catedral, en la cripta de la catedral, ¿no? Implicaría, por lo menos para las normas canónicas vigentes en esa época, que por lo menos al momento de morir no lo era, ¿sí? Pero lo que quería hacer alusión es que a que hay símbolos visibles. El obelisco no es el primero de Buenos Aires, en ese sentido, porque en la Plaza Mayor de Buenos Aires, ya en el primer aniversario de la Revolución de Mayo, se hizo una pirámide. ¿Qué es eso? ¿A cuento de qué? Hay una pirámide en la Plaza Mayor de la ciudad de Buenos Aires. Sigue siendo también el emblema de la Plaza Mayor, ¿no? La pirámide de Mayo. Aunque esta es la tercera, no es la original, ¿eh? La que hoy día se ve no es la que hicieron en 1811, ¿no? Esa la taparon con otra en los años 60 del siglo XIX, ¿no? Y ahora es el tercer monumento visible. Bien, pero ¿y qué es ahí una pirámide? ¿A cuento de qué? Eso también es un símbolo de que... Fíjense que esa ciudad había sido victoriosa contra los invasores ingleses, ¿no? Y poco tiempo después viene a tener una pirámide ahí, instalada como una especie de sorda venganza, diríamos, y victoria del derrotado, ¿no? Porque a partir de ahí empieza otra historia, un nuevo orden, ¿sí? En algunas cosas, por lo menos. Es otro símbolo, fíjense. Nuestra nación tiene como canción patria un símbolo desconcertante, porque es una canción formalmente atea, no nombra a Dios nunca. ¿Y el escudo nacional? Y que exalta, el escudo es lo mismo. El exalta, fíjense que son símbolos que van a ser... El escudo, por ejemplo, tiene que ver con la Asamblea del año 13. La Asamblea del año 13 está fuertemente orientada, ¿no?, por gente de la logia Lautaro, que a su vez, como dije, es básicamente una logia operativa, no una logia masónica, pero sí una logia
operativa. Ya con eso entramos en nuestra historia, pero quise hacer esta alusión porque si no, parece que estamos hablando de algo que a nosotros no nos compete en absoluto, y vaya si nos compete, y cuánto, ¿no? Porque la operatividad de la masonería ya formalmente, a través de conspicuos miembros suyos, ya la tenemos instalada en otra época de nuestra historia, más claramente, como son los años 60, 70, 80 del siglo XIX, en los cuales ya hay proyectos de ley claramente auspiciados por la masonería y llevados a la victoria en las cámaras por la propia masonería y bajo su influjo, ¿no? Como pueden ser la ley de registro civil, la ley de cementerios civiles, la ley de educación pública común, gratuita y obligatoria, excluyente de la formación religiosa, que pasa a ser optativa y en contraturno y dictada solo por los ministros autorizados de cada culto. La escuela sin religión, como la llama Nicolás Avellaneda en un opúsculo que vale la pena leer porque es una denuncia de esa operación, ¿no? La escuela sin religión, que es, dice Avellaneda, la ley de vergüenza nacional, ¿no? Bien. Ahí ya tenemos una actividad de la masonería que es clarísima, ¿no? Con representantes indudablemente masones. Bien. Pero esa proyección sobre nuestra historia la he hecho nada más que para determinar con la contemplación teológica de la finalidad. Y a este respecto yo quería decir solo una cosa fundamental. Es claro que el nuevo orden de los siglos, Novus Ordo Seclorum, yo lo he escrito en la clase como está escrito ahí, ¿sí? No en un latín pulcro, donde debiera decir seculorum, ¿no? Sino como está escrito ahí, bien, seclorum. Este nuevo orden de los siglos es un fin anticristiano, ¿no? Y lo que quería aclarar es que desde el punto de vista teológico tenemos que reflexionar en que, más que en su ser anticristiano, que es obvio, en su pretensión de ser el auténtico cristianismo, porque eso es lo más potencialmente dañino, ¿está claro? Porque siendo anticristiano uno lo toma como lo que está enfrente, ¿sí? Ahora, si eso que es anticristiano se pretende el auténtico cristianismo, la plenitud del cristianismo, ahí aparece la serpiente joaquinista, ¿sí? Es la edad definitiva del cristianismo, es el cristianismo superior, el nuevo, el moderno, ¿está claro? Ahí es donde la cosa se pone más tenebrosa porque tenemos al demonio vestido de ángel de luz, ¿está claro? Pero esto está teológicamente advertido también, ¿no? Es lo que hace el demonio, ¿o no? Aparecerse como tal, ¿no? Como ángel de luz. Y entonces las tinieblas se llaman luz, que es lo que traté en la primera clase, ¿no? El siglo de las tinieblas debe llamarse el 18, no, el siglo de las luces, porque esas luces son luces fatuas, luces aparentes que encubren la más densa y profunda tiniebla. Y hay otra cosa con la que termino, y es, uno puede decir, detrás de toda la masonería hay una finalidad trascendente, que es ir contra la Iglesia y contra Cristo. Ahora, ese es un fin satánico, claramente, sin duda. Pero lo que teológicamente uno debe preguntarse es si realmente eso tiene razón de fin. ¿Y en qué respecto se puede entender como un fin? Es fin subjetivamente para el demonio. ¿Está claro? Que no puede querer sino esa oposición. Pero el querer esa oposición es propiamente un fin. Dice el Salmo primero que la vía o el camino de los justos llega a su término, pero el camino de los pecadores, la expresión hebrea se puede traducir como no tiene fin, no alcanza el fin, o sea, es frustra, diría el filósofo escolástico, no puede llegar al fin, porque su fin es imposible. ¿Está claro esto? Y en realidad, acá el fin es imposible. Eso lo sabemos por la fe,
No quiere decir que no pueda lograr cierto éxito parcial sobre la tierra, pero como veíamos en las imágenes el otro día, bueno, ahí tenían una imagen, perdón, de la ahora las voy a mostrar, ¿no? Pero voy a la imagen inicial de nuestro, como veíamos el otro día, puede darse en un momento la adoración de la bestia, ¿no? Pero la bestia al final está llamada a ser derrotada, ya ha sido derrotada, ¿sí? Esto es algo de lo que no hay que perder vista jamás desde un punto de vista teológico, ¿no? Primero, para afianzarse en la fe y en la esperanza, ¿no? Y contemplar esto con ojos cristianos, no con ojos de desesperación temporal meramente humana. Se advierte esto, porque si no las miramos sin fe. Y es lo que este curso trata de evitar, ¿no? Y lo que trata de promover es precisamente una visión desde la fe de esto. Hay un optimismo de la fe, podríamos decir, optimismo no en un sentido humano, de nuevo. No es optimismo porque yo tengo humanamente tal o cual perspectiva. Hay sí la certeza de la soberanía de Dios, primero que nada, porque lo satánico y todo emprendimiento contrario a la voluntad de Dios en el plano humano, sea el rechazo del Mesías por parte del pueblo del Antiguo Testamento, sea el rechazo del Mesías por esta segunda gran apostasía que es el iluminismo, que ya es rechazo por parte de cristianos. ¿Está claro? Es un rechazo del misterio y de la luz de Cristo por cristianos dentro de la cristiandad. Y en ese sentido es peor todavía, porque la corrupción de lo mejor es la peor. Y el Nuevo Testamento es la plenitud del Antiguo. Todo eso es parte del misterio de la historia en que caminamos. ¿Está claro? Pero por encima de todas esas voluntades enemigas o adversas está la victoria de Cristo crucificado y resucitado. Y eso es algo que no tenemos que olvidar, que el resucitado es también el crucificado y que por la cruz se llega a la luz y no sin ella. Y a veces nos resulta más cómodo pensar en otras vías, ¿no? No las que el Señor nos ha revelado. Vías que a veces se parecen mucho a las del enemigo, ¿no? Y es lo que no hay que hacer, copiar sus estrategias, porque sus estrategias tienen raíz donde la tienen y pertenecen a quien pertenecen. No se puede oponer al engaño masónico un engaño contrapuesto que sería cristiano, porque no puede serlo cristiano, no puede ser cristiano si se engaña. En eso el magisterio de la Iglesia ha sido clarísimo. Fíjese, una de las razones principales por las cuales un católico no puede ser masón, además de la incompatibilidad de la ideología masónica con la fe cristiana, es el orden moral, ¿no? Porque ese secretismo y esa disciplina masónica son incompatibles con la moral natural, dicen los documentos del magisterio, desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. ¿Está claro? Son incompatibles con la honestidad que tiene que tener el cristiano y como ser humano. Entonces no se opone a una estrategia simétrica. No. Eso no puede ser, ¿no? Y la perspectiva teológica nos ayuda a entender claramente eso. Lo que puede uno plantearse, bueno, entonces, ¿qué es lo que se opone? ¿No? Y se opone, primero que nada, a la fe. Porque ante el que dice que rechaza toda revelación, lo que hay que oponer es la fe en la revelación verdadera, ¿no? Primero que nada. Y después una vida según la fe. Y después, si la vida según la fe nos permite dar testimonio según el oficio y la obligación de cada quien, habrá que hacerlo en cada ámbito para que la luz resplandezca, la luz del Señor que nos ha sido dada sin merecimiento alguno, ¿verdad? Y que tenemos la obligación de hacer brillar, obligación de bautizado, ¿no? Bien. Ahí ya hay responsabilidades distintas según lo que le caiga a cada quien, ¿verdad? En la vida privada y en la vida pública.
Con esta reflexión termino la clase de hoy y les vuelvo a recordar que la próxima será no el sábado 13, sino el sábado 20. Muchas gracias.